Hola, mi nombre es Giuseppe Gandolini y voy a hacer una clase sobre los conceptos de fuerzas eléctricas y campos eléctricos. Bueno, como sabemos, la electricidad es muy importante en la sociedad y en la civilización moderna, ya que sin ella no podríamos hacer o realizar muchas de las actividades que quisiéramos hacer, como leer de noche, ver la televisión o prescindir para el óptimo funcionamiento de las industrias. Es por lo anterior que es muy importante introducirnos a los conceptos de fuerzas eléctricas y campos eléctricos para así tener una noción básica de qué es la electricidad. Cuando frotamos un globo con un trozo de lana o incluso con nuestro cabello, sucede que el globo se pega a la pared de alguna habitación. En estos casos decimos que los cuerpos quedaron cargados eléctricamente. Usted también puede cargar su cuerpo si es que se desliza a través del asiento de un auto. Bueno, para iniciar debemos estudiar las propiedades de las cargas eléctricas. Pero primero, ¿qué es una carga eléctrica? Al parecer no existe ni una definición para carga eléctrica como algunos quisieran o como algunos pensarían, ya que simplemente la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, al igual que la masa. El científico Benjamin Franklin nombró dos tipos de cargas, una de naturaleza positiva y otra de naturaleza negativa. Además, cabe recordar que esto es solo una convención del sistema internacional. Estas cargas, ahora bien, tienen las siguientes propiedades. Primera propiedad que Benjamin Franklin le dio a las cargas. Las cargas de igual naturaleza se repelen y las cargas de distinta naturaleza se atraen. Es decir, las cargas de igual naturaleza, que sería un más con un más, o un menos con un menos, se repelen. Y en cambio, las cargas de distinta naturaleza, como sería más con menos, o por defecto menos con más, se atraen. Primera propiedad. Ya. Al igual que la energía, la carga eléctrica se conserva. No se crea, sino que la carga negativa se transfiere de un cuerpo a otro. Si un cuerpo gana una determinada carga eléctrica, significa que otro perdió una misma cantidad de carga eléctrica. Tercera propiedad de la carga. La carga está cuantizada. En 1909, el científico Robert Millikan descubrió que si un objeto está cargado, esta carga siempre será múltiplo de una unidad fundamental de carga E. El símbolo E representa la unidad fundamental, que, como ahora sabemos, se mide en Coulomb por el sistema internacional y su valor es de 1,602 por 10 elevado a la menos 19. Coulomb. Ley de Coulomb, que explica las interacciones entre las cargas. En 1785, Charles Coulomb estableció experimentalmente la ley fundamental de la fuerza eléctrica entre dos partículas estacionarias cargadas. Las propiedades que le dio a la fuerza eléctrica entre las partículas son: está dirigida a lo largo de una línea que une las dos partículas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos partículas. Es decir, partícula A y partícula B, la fuerza está dirigida a lo largo de esta línea y es proporcional inversamente al cuadrado de su distancia, que podríamos llamar R, es decir, es proporcional a esto. Segunda propiedad de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es proporcional al producto de las magnitudes de las cargas de cada partícula. Es decir, la fuerza eléctrica es proporcional a el producto de las magnitudes que se miden en Coulomb de las cargas de cada partícula. Tercera propiedad.
La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si las cargas son del mismo sentido. A partir de estas propiedades, Charles Coulomb formuló la siguiente fórmula, valga la redundancia, que la fuerza eléctrica va a ser proporcional a la constante de Coulomb por el producto de las cargas partido en el cuadrado de la distancia. Y la constante de Coulomb equivale a 1 partido en 4pi por la constante dieléctrica, que todo esto en el vacío equivale al número 8,89 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado partido en coulomb al cuadrado. El principio de superposición dice que cuando un número de cargas actúa sobre la carga de interés, cada una ejerce una fuerza eléctrica, y las que se pueden calcular por separado y luego sumarlas vectorialmente, ya que la fuerza es un vector y no un escalar. Entonces, si la carga de interés es la partícula A y hay un número de cargas que está afectando a la carga de interés, entonces las fuerzas, mediante la fórmula se puede sacar para cada una y después sumarse vectorialmente para esta carga de interés en un plano cartesiano. Y hay que fijarse si las fuerzas son de repulsión o de atracción para saber conceptualmente en qué sentido va la fuerza. Las fuerzas eléctricas pueden estudiarse de distintas maneras, y la más práctica de estas es mediante campos eléctricos. Se dice que hay un campo eléctrico en una región del espacio alrededor de un objeto cargado. El campo eléctrico ejerce una fuerza eléctrica sobre cualquier otro objeto cargado que esté al alcance del campo eléctrico. El campo eléctrico producido por una carga Q en la posición de una carga de prueba positiva se define como la fuerza eléctrica ejercida por Q sobre Q, que debe ser pequeña y positiva para el estudio de los campos eléctricos. La fórmula de campo eléctrico va a ser igual a la fuerza de esta carga sobre cualquier otra carga partido en la carga experimental. Se mide en newtons partido por coulomb. Una vez conocido el campo eléctrico, la fuerza ejercida por el campo eléctrico, donde está el campo eléctrico, si ponemos cualquier carga, está por la carga multiplicada por el campo eléctrico. Luego, si sustituimos adecuadamente, podemos llegar a la conclusión de que el campo eléctrico está dado por la constante de Coulomb, por la carga que genera el campo eléctrico, partido en la distancia al cuadrado, o sea, hasta dónde está ese campo eléctrico, o dónde quiero ver que experimenta ese campo eléctrico. Bueno, esto se viene dado claramente por la fórmula de fuerza partido en carga, y sabemos que fuerza va a ser igual a la constante de Coulomb por Q1 por Q2 partido en R al cuadrado. Por lo tanto, si esto lo partimos en la carga, porque esto es la fuerza y esto va a ser la carga que proviene de la fórmula, entonces se van y nos da
y llegamos de vuelta a esta fórmula. En un experimento, diminutas gotas de aceite adquieren una pequeña carga negativa mientras caen a través de un vacío. Un campo eléctrico de magnitud 5,92 por 10 elevado a 4 newtons partido en coulomb, de apunta en línea recta hacia abajo. Se observa que una gotita en particular permanece suspendida contra la gravedad. Si la masa de la gotita es 2,93 por 10 a la menos 15 kilogramos, determine la carga que porta la gotita. Bueno, antes que nada, el ejercicio da 3 datos. Que la gota de aceite está en reposo, es decir, que la fuerza neta, la sumatoria de X de fuerzas, es igual a 0. Segundo, la masa es 2,93 por 10 a la menos 15 kilogramos. Segundo dato. Y tercer dato, donde se está moviendo la gotita de aceite, hay un campo eléctrico uniforme de 5,92 por 10 a la 4 newtons partido en coulomb. Entonces, el campo eléctrico sabemos que ejerce una fuerza, pero esta fuerza depende de la carga y está dada por esta fórmula. Entonces, tenemos interactuando dos fuerzas en este ejercicio. En esta situación hay una fuerza eléctrica en el sentido Y positivo, debido a que el campo eléctrico va hacia abajo y la carga es negativa, y una fuerza de peso. Esta fuerza eléctrica está dada por la fórmula de campo eléctrico por Q, y esta fuerza de peso está dada por la masa por la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, como decíamos, tenemos dos fuerzas interactuando. La del campo eléctrico, que está en sentido Y positivo, y la fuerza de gravedad, que está en sentido Y negativo. Como dijimos antes, esto va a ser igual a las que están en sentido positivo menos las que están en sentido negativo. Eso va a ser igual a 0, ya que la gotita de aceite está en reposo. Ahora bien, la carga de la gotita de aceite va a ser igual a la masa por la gravedad partido en el campo eléctrico. Ahora bien, si llevamos los datos a la fórmula, entonces nos debería dar que la carga va a ser igual a menos 4,85 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora bien, voy a dar la explicación de por qué es negativa. La carga debe ser negativa porque el campo eléctrico va hacia abajo.